Nota la nota y anota. Originario de Argentina, llega a México y decide hacer con una nueva programación un centro de expertos en deportes de contacto, en donde puedes encontrar cursos, orientación, ah, nuevas estrategias, nuevos mecanismos y todo ello gracias a Rodrigo Merlo. Rodrigo, muchísimas gracias por concederme esta entrevista. De verdad, ya tenía muchas ganas de conversar contigo y me gustaría empezar a explorar por qué decides dedicarte al boxeo, qué te llamó la atención y por qué existe hoy en día el Círculo Internacional de Expertos de Deportes de Contacto. Bueno, Candia, muchas gracias por la entrevista. Sí, también tenía muchas ganas de por ahí compartir esto, ¿no? Me dedico al boxeo porque desde chico hice boxeo. Ya llevo más de 23 años en este deporte. Empecé de muy chiquito y bueno, me apasiona. Y el Círculo Internacional de Expertos en Deportes de Combate surge de la necesidad de profesionalizar el rol del entrenador de deportes de combate y de hacerlo de una manera accesible y entre amigos. Entonces dije, tengo un montón de amigos de deportes de combate que son docentes, los puedo invitar a todos a conformar un círculo de expertos y ofrecer cursos de alta calidad, pero a un precio accesible que sea lógico con lo que ganamos los entrenadores de deportes de combate. Entonces dije, bueno, entre nosotros nos podemos ayudar y esto puede ser muy bueno para todos y más que nada para los peleadores, de que sean atendidos con base en experiencias, pero también con base en evidencias científicas de procesos y procedimientos. Actualmente, ¿cuántos miembros componen este círculo? Miembros operativos que estén ofreciendo capacitación, aportando blogs, webinars y demás, actualmente son como 90 más o menos, porque habíamos empezado con más de 100, pero actualmente somos como 90. Y miembros que son alumnos del Círculo Internacional, estamos llegando a los 500 ya. Sí, porque además ya hemos sido, me incluyo, algunas generaciones ya graduadas de los diplomados y de los cursos especializados que se dan y que afortunadamente están abiertos a todo el público, particularmente gente que se dedica a la profesión, pero cualquiera que esté interesado tiene puerta abierta. Yo tuve la oportunidad de cursar el diplomado con, me parece que es la quinta generación del diplomado. No, 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 ese diplomado fue la primera. La primera, mira. Es nuevo, no es viejo. Ah, o sea que yo fui de la primera generación porque en mi mente yo tenía la idea que ya había uno antes que el de nosotros. No, no, no. O sea, sí habíamos hecho muchos diplomados con el CEPLED, el Colegio Ah, ok. Profesional de Licenciados en Entrenamiento Deportivo, pero desde el Círculo Internacional, que somos instituciones fraternas con el CEPLED, ¿no? No, el CEPLED nace en la pandemia, nace en el 2020. Entonces, es muy reciente el CIE, porque el CIE fue una necesidad de capacitación con esto de la pandemia. Y algo muy importante que creo que otras organizaciones no han afianzado dentro de sus diplomados es que están validados por la Secretaría de Educación Pública y esto hace que sus capacitados tengan este soporte o este respaldo oficial para en sus carreras profesionales tener este apoyo de una organización educativa oficial, por lo menos en México. Y la verdad es que ha habido una gran cantidad de afluencia de todo el mundo, porque además me tocó compartir clase y escenario con chilenos, con peruanos, con españoles, es decir, alrededor del mundo esta capacitación se está aperturando y creo que es muy, muy importante. Y lo que creo es que cada día se van actualizando, o sea, el diplomado que tomaste hace un año cambia el siguiente año y esto le da la oportunidad, creo yo, a mis compañeros de poder seguir actualizándose. ¿Cuántos cursos actualmente están disponibles, Rodrigo? Uf, no, más de 100 cursos seguro. Más de 100 cursos de deporte de combate, de medicina, psicología, nutrición, técnica, pedagogía, preparación física. No, más de 100. Sí. ¿Cuál, ¿Cuáles son, además digo, en mi caso fue el boxeo el que me atrajo y me sedujo para llegar al CIE, pero hay muchas más disciplinas. ¿Cuáles son las disciplinas que puede encontrar una persona al llegar al CIE?
Bueno, de las disciplinas está karate, taekwondo, kickboxing, artes marciales mixtas, jiu-jitsu, judo, boxeo, muay thai, y me estaré olvidando alguna otra. Y de las disciplinas auxiliares son nutrición, psicología, kinesiología o terapia física, medicina, preparación física, literatura, scouting y no, alguno que otro más. O sea que toda una gran gama y variedad de temas, disciplinas, bueno, cualquier cosa que tengas duda, seguramente lo podemos encontrar aquí en el CIE. Y bueno, tú comentabas que empiezas muy, muy joven en el mundo del boxeo. Sí. ¿Empiezas por tradición familiar o por iniciativa individual? Bueno, un poco de las dos, después me doy cuenta que sí. Yo empecé en taekwondo a los 6 años, después hice karate estilo Wei Chiryu, hice judo, pero a los 16 me meto al boxeo y desde ahí me quedé. Después con el tiempo me enteré que mi tío abuelo había empezado el boxeo allá en la Patagonia en el año 25, así que estamos casi en herencia familiar, casi con los 100 años en el boxeo como entrenadores. Pero no, de hecho empecé boxeo a escondidas de mi papá porque no quería a mi padre que hiciera boxeo. Wow, mira. Y cuando se enteró, ¿qué pasó? No fue mucho problema. El problema no es el deporte, el problema es que yo nunca fui bueno para el estudio. Que Ah, ahora... ok, ahora entendemos. Sí, Pero sí. mira, lo curioso de las cosas, no fuiste bueno para el estudio, pero ahora haces como toda una gran labor para toda la gente que se dedica a estudiar este deporte. El problema es que, claro, cuando uno se dedica a lo que le apasiona, el estudio no es un problema. Entonces hay que pensar así, ¿no? Estás estudiando, ok, las bases son a fuerza, pero hay cosas que son muy, muy feas para uno y entonces, claro, uno las rechaza y hay cosas que son muy apasionantes y no te das cuenta y te dedicas a eso. Exactamente. Rodrigo, además de el centro o perdón, el Círculo Internacional de Expertos, Ujú. tú te dedicas a entrenar gente a nivel profesional y a nivel amateur. Sí. ¿Hacia dónde va encaminada actualmente tu proyecto? Actualmente hacia las asesorías en dos rutas, de los equipos interdisciplinares con nuestros asesores que tenemos en el círculo, ¿no? Está, por ejemplo, Jairo Narrea en la parte de nutrición, está Ángel Rodríguez, hay varios, ¿no? En la parte de preparación física, nutrición, Rodrigo Bonaga en terapia física. Entonces asesoramos a equipos. Desde diferentes lugares del mundo asesoramos a un equipo que esté a nivel local. También como metodólogo y preparador físico, por ejemplo, estuve con Miguel Berchel en Hermosillo un tiempito, entonces viajo a los campamentos. Y también como asesor en el área de estrategia, ¿no? Como estratega. Hago scouting, analizo a los rivales, a los peleadores y asesoro la metodología, el entrenamiento técnico estratégico para enfrentar a un rival específico. Entre los boxeadores que has analizado y para quienes has analizado, platícanos un poco a quiénes o de quiénes te has dedicado a hacer este scouting Uh -huh. de peleas, que pueden aplicar también en sus campamentos, en sus entrenamientos. Bien, el primer scouting se lo hice a La Sombra Martínez, que es actual campeón medio de España. Analizamos en algunos scouting más adelante a Soria y le ganamos el campeonato de España por nocaut. A Miguel Ángel Parra, aquí de Tepic, a Juan Pablo Pibi Romero, también aquí de México, al Gallo Estrada en su pelea contra Chocolatito Román en la segunda pelea. Actualmente a Carlos Cuadra en su pelea contra Rombisay, a Julio César el Rey Martínez en su pelea contra el Chocolatito que se viene. Estoy colaborando con Joshua también para ver qué pasa con Usyk y así, ¿no? Un poquito de todo. Para las personas que no están muy familiarizados, el scouting es el análisis del oponente y del boxeador que se enfrenta. Y esto tiene una navaja de doble filo, porque si bien entreno o le doy herramientas para el peleador que va a subir al ring, también pongo en alerta al contrario. Y esto puede cambiar completamente la estrategia arriba del ring. ¿Qué pasa cuando llegas al ring
y ves que tus estrategias fueron tan buenas que tienes que cambiar en ese momento. ¿Cuál sería la solución inmediata para el peleador al que estás apoyando? Sí, por eso no se plantea un único plan, hay un plan A y un plan B, ¿no? Y en boxeo hay de dos maneras para ganar. Hay tres formas de pelear, pero dos maneras para ganar. O puedes pelear a la defensiva, que lo único que va a hacer es que no te noqueen, pero no vas a ganar. Puedes trabajar a la ofensiva o contraofensiva, esas son las dos variables realmente, ¿no? Entonces analizas cómo se comporta en la ofensiva y en la contraofensiva y le das el plan para, para ir a la ofensiva o para ir a la contraofensiva. Y por ejemplo, Rodrigo, ¿cuánto tiempo te toma? Porque obviamente hacer este scouting es analizar en varios ángulos a la contraparte, al peleador que va a subir al ring y darle una propuesta. ¿Cuánto tiempo te toma hacer un scouting? Y un scouting bien hecho, fino, te lleva una pelea por día, más o menos, la extracción de datos solamente, ¿no? Que serían los microvideos que uno va capturando. Entonces, mínimo tenés que analizar tres peleadores. O sea, tenés que analizar los que enfrentaron a tu rival que más se parecen a ti. Por tanto, tenés que ver peleas, las últimas 5 peleas de tu rival y ver cuál estilo de esos peleadores se parece más al tuyo. Porque si analiza a alguien que no se parece para nada, no lo vas a poder hacer. Claro. Entonces, primero ver las peleas, luego elegir los estilos más parecidos, luego analizar las peleas y fraccionarlas. Y esas son una por día, te lleva 3 días más o menos la extracción de datos. Y a partir de la extracción de datos, la división de categorías, de ataque, defensa y contraataque, de uno y del otro, ¿no? Y con eso hacer la propuesta en la edición y bueno, y si tenés que traducirlo más tiempo, una semana de trabajo mínimo. O sea, tranquilamente entre 60 y 80 horas de trabajo. Sí, porque yo trabajo de 9 a 9. De Wow. lunes. O sea que verdaderamente habrá que considerar, porque siento que este tipo de estrategias, que finalmente es el título que Ujú, ustedes sí. tienen, que son estrategas, el establecer y el trazar una estrategia de ataque, de trabajo y que se tiene que llevar finalmente al gimnasio, a la preparación, al sparring, la repetición hasta que la persona lo dibuje en su cabeza y lo lleve de forma automática a la práctica. Sí, ¿Es correcto? porque además no es solo verlo, sino elaborar los ejercicios de práctica. Por ejemplo, si yo tengo que envolver el pie delantero de un zurdo, lo puedo hacer, por ejemplo, con un jab, un doble jab. El primer jab acerca y el segundo jab abre el compás. Y luego metes la derecha por el interior de la guardia. Eso lo puedes hacer en una escalera coordinativa, donde tú dices, bueno, haces el primer paso, entras a este cuadradito. Haz el segundo paso, pero ese en diagonal a este cuadradito, y luego metes la derecha y lo haces con un manoplero. Y luego haz un paso lateral y repetimos. Eso es un ejercicio para una técnica. Wow. Y tienes que practicar 4 ejercicios por cada técnica. Entonces, y lo tienes que distribuir a lo largo de los 3 meses de entrenamiento. Entonces, 3 meses son 4 semanas, 4 semanas tiene 6 días, 6 por 4, 24, 24 por 3 son 60, 72 de un solo turno, pero como son doble turno, son 150 prácticamente. 150 sesiones donde tenés que dosificar las cargas. Claro. De hecho, platicaba hace unos días con Isaac, el Pitbull Cruz, y él Ah, me bien. decía su horario de trabajo, ¿no? Que empieza a las 5:30 de la mañana y termina a las 9 de la noche, que Mm. son 3 sesiones de entrenamiento y que evidentemente en uno de ellos es donde tienes que meter toda la técnica, la estrategia, la táctica, en donde vas a pulir Uh-huh. el trabajo que él va a hacer en el ring, además de todas las cargas de peso, condición, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, porque aparte tenés que ir bajando de peso. Claro, Sí, él mencionaba algo que me llamó muchísimo la atención y decía, beber más agua de la mm, debida también va en contra del sí. boxeador. Y yo decía, madre mía, ¿no? O sea, ya los 2 litros los tienen que tener sumamente dosificados a lo largo del día, que es la cantidad mínima necesaria del ser humano, ¿no? Sí, esa es su estrategia. Hay varias estrategias, ¿no? Pero sí, si elegí una estrategia que te funcionó, apegate a ella. Claro, claro. Mira, Sí. pues la verdad es que este mundo es tan fascinante y tan amplio que podemos pasar horas y horas y horas y horas. Y algo muy importante que me encantaría ver en pantalla son los libros que ya llevas publicados, Rodrigo. O sea, llevas 6 libros
publicados acerca del boxeo en todas sus manifestaciones, el entrenamiento, la condición, etcétera. Sí, Son 6 libros y 2 de ellos están traducidos al inglés, ¿es correcto? sí, sí, no son todos de boxeo, te muestro un poquito, porque hice un manual de preparación física para las fuerzas policiales, por ejemplo. Ok. Luego hice otro con unos amigos sobre obesidad infantil y cómo usar los ejercicios físicos para trabajar sobre ello. Luego sí tengo los otros de deportes de combate, ¿no? Tengo el boxeo analítico, es el último, que ese está con códigos QR. Entonces, todo lo que está escrito, escaneas el código y te lo explico en video. Y todas las Wow. secuencias de scouting que yo te explico en el libro, te lo muestro en video también. Luego está el primero, la preparación física en el boxeo del 2014, entrenamiento para deportes de combate 2019 y cómo vendar tus manos a nivel experto 2020. Y 2021, boxeo analítico. Sí, tengo ahí esos. Este boxeo analítico, yo recuerdo que en la última conferencia, en la último congreso, había una fotografía. ¿Este libro lo presentaste en la conferencia del Consejo Mundial de Boxeo? Este lo presenté, no, ahí no tuve espacio en la Convención Mundial de Boxeo de Ciudad de México, no tuve espacio porque llegué muy a última hora, entonces no se pudo, pero sí estuve compartiendo con gente de la convención. ¿Dónde lo presenté? De hecho, todavía creo que no lo presenté porque por la pandemia no lo he podido presentar No la oficialmente. puedo presentar. Pero yo recuerdo que vi en Ah, sí. algunas de las publicaciones al señor Suleimán con el libro en la mano. Bueno, es que José Mauricio Suleimán es una persona muy noble y yo, por ejemplo, le he pedido la oportunidad de que me dé el aval del Consejo Mundial de Boxeo para los últimos 2 libros y él muy gentilmente accedió. Así que, bueno, yo le tengo un cariño especial al Consejo Mundial de Boxeo porque tanto José Sulaimán como Mauricio Sulaimán a mí me han tratado muy bien. José lo conocí en Guadalajara y ha sido una persona magnífica y Mauricio también es increíble. Y hablando de los scouting, ¿cuál es el último que has realizado y para quién es, Rodrigo? El último es este que está acá, de Julio César Martínez, el Rey Martínez, que pelea contra Chocolatito Román. Y bueno, yo lo que hago es se los envío así. Ahora voy a sacar el audio como para que no interrumpa. Hola, ¿qué tal? Un segundito. Bienvenidos a este Scout. Ahí está. Les envío así un videíto explicándoles, ¿no? Y de repente muestro las técnicas, muestro los ataques y los contraataques, ¿no? Como te decía, el plan A y plan B. Los ataques que más le han ingresado a su rival y veo que esos también les sirva, le funcione al peleador, ¿no? Que lo sepa hacer. Entonces lo que hago es eso, le digo, mira, los golpes que más le entran son estos, y de esos lo que te salen son estos, ¿no? Los que habitualmente usas. Claro. Entonces, de toda esta gama de técnicas que sabe hacer tu peleador, suponete que sabe hacer 10 técnicas muy bien, yo le digo, de esas, estas 5 son las que más te van a funcionar. Entonces, no es que tiene que hacer algo que no sepa hacer, sino que tiene que elegir, de todo lo que sabe hacer, elegir algo que más se acople a su rival a nivel ofensivo y a nivel contraofensivo. Claro. ¿Sí? Porque además, esto finalmente ponerlo en práctica va a determinar como una mejor táctica y una mejor estrategia dentro ya del ensogado. Claro, sí, sí, eso es fundamental, poder transmitirlo en lo que son los entrenamientos, ¿no? Y poder dosificar las cargas, porque uno lo que tiene que hacer luego es combinarlo. A ver, vamos a poner en silencio esto. Con gancho al hígado y lo que tiene que llegar a hacer es la dosificación de cargas, ¿no? Entonces, por ejemplo, le mandamos los videos, luego se los mandamos por escrito y luego se los mandamos dosificados a lo largo del campamento, ¿no? Esta pelea es el 5 de marzo, entonces debería ser todos los días y le vas planificando los ataques, los contraataques y los ejercicios para ello. Claro, que finalmente toda su esquina, ¿no? Todo su equipo de trabajo deberá o debería de considerarlo. De verdad que a mí me parece un trabajo muy,
muy amplio, pero sobre todo muy analítico, ¿no? Sí, Muy, digo, muy fino, como lo decías muy al principio de la entrevista, y que puede ser prácticamente una llave específica dentro del entrenamiento. sí, lo que ocurre es que yo empecé en el mundo del boxeo con la preparación física. Y en el ambiente deportivo se entiende que hay dos factores, el factor determinante y el factor condicionante. El factor condicionante es condición necesaria pero no suficiente. Y esa es la preparación física, ¿ok? Está bien. Pero eh, la estrategia, la táctica, o sea, la implementación de la estrategia en la pelea, es el factor determinante, ¿no? Entonces dije, bueno, tengo que hacer algo determinante. Y por eso el libro Boxeo Analítico, del video a la lona, porque Claro. ahí explico cómo hacer un scouting. Ah, mira, pues igual y para los amigos que se dedican profesionalmente y amateur, Uh -huh. tener estas bibliografías valdría la pena considerarlas para incluirlos dentro de sus planes de trabajo. Y es fundamental porque si queremos profesionalizar al área del entrenamiento de boxeo, debemos empezar a generar un conocimiento más riguroso, ¿no? Y de esa manera es que se profesionaliza un área. Por ejemplo, uno para atender en una clínica tiene que tener un título de médico. Para Claro. hacer un plano tiene que tener un título de arquitecto o ingeniero. Ahora, para dar clase en un gimnasio no tenés que tener ningún título. ¿Por qué? Porque no estamos Ah, profesionalizados. exactamente. Y las personas que están profesionalizadas, que son licenciados en educación física, en acondicionamiento, etcétera, a veces no son valorados desde todo el trabajo que se requiere para tenerlo, ¿no? Claro, por eso nosotros tenemos que hacer un trabajo muy profesional para que se nos considere profesionales y a partir de ahí se legisle y que esa legislación diga no puede dar ninguna persona orientaciones a nivel físico si no tiene este perfil, ¿no? ¿Por Ya. qué? Porque también ocurre que hay intrusismo profesional, que los médicos dicen qué ejercicio físico tiene que hacer una persona, o que los nutriólogos, ¿no? Ujú. Entonces, vos decís, ¿qué está pasando acá? Claro, de chile de dulce y de manteca, como dice Claro, no, no el es así. refrán. Claro. Pues mira, de verdad, qué gusto charlar contigo, ver todo este trabajo que estás desarrollando. Estoy segura que habrá muchísimos más miembros activos que nos compartan su conocimiento en el Círculo Internacional de Expertos de Deporte de Combate, así como personas que estén interesadas y lleguen ahí, a tu área, a tu canal, a tu esta oportunidad de conocer el deporte desde otra manera, que no necesariamente es una escuela que vayas, sino que está abierta para todos, que es eso. Cualquier persona desde cualquier parte del mundo puede llegar a este lugar en donde vas a encontrar de todo. De todo y más del 90% de la información gratis, ¿no? Porque Sí, a veces puedes no tener dinero, pero eso no significa que no puedas estudiar. Entonces, cuando no tienes dinero, ahí está gratis. Y cuando tienes, ayuda. exactamente. De hecho, eso es algo que de repente creo que la gente, y me incluyo, sientes como un poco de pena, ¿no? Porque no sabes del tema, pero te da vergüenza preguntar. Y aquí lo que yo encontré es que de verdad había información que parece muy obvia, pero cuando empiezas a analizarla, empiezas a leerla y está expuesta de forma pública, te das cuenta que cualquier persona puede seguir aprendiendo. Y la gente que ya lo sabe, te comparte con toda la sencillez y toda la humildad y te trata de maravilla. Entonces, de verdad creo que ha sido un proyecto muy atinado que está al alcance de todos y como bien lo dices tú, las personas que puedan o podamos contribuir, pues adelante. De verdad que muchas felicidades. Gracias, Candia. Sí, y toma vida propia, porque vos fíjate, ofrece lo que tiene, ¿no? Pero después vienen otros a ofrecer cosas que uno ni siquiera se hubiese imaginado. Por ejemplo, tu curso que vas a dar sobre estrategias didácticas en un aula virtual. Y entonces vos decís, claro, fíjate, yo estoy trabajando a distancia en Argentina, en España, en Inglaterra, y tengo que descubrir cosas. Pero por ahí, gente como vos, o como Fabricio, o como otros ponentes,
tienen su granito de arena que aportar y entre todos hacemos una gran montaña de tierra que nos Exacto. completa. ¿Sí? Claro, porque además es eso, el tener apertura a aprender algo nuevo. Sí, Yo creo que todos tenemos algo que aprender y también algo que enseñar. enseñar, ¿no? Sí, sí, sí. Y como dices tú, es un círculo que se va fortaleciendo, que va creciendo y que se va ampliando a partir de lo que la gente podemos aportarle al otro, ¿no? A lo mejor yo no sé de vendaje, pero a lo mejor sí sé de cómo tomar respiraciones, es un decir, ¿no? O cómo Claro. enseñarte a utilizar herramientas didácticas para que una clase que es en línea y que de repente puede ser difícil para unos y sencillos para otros, cómo hacerlo dinámico, cómo hacerlo divertido, entretenido y sobre todo que se te quede en la cabeza con mucho más facilidad de recordar, ¿no? Utilizar las herramientas que hoy por hoy se van ampliando en todo el mundo, ¿no? Sí, Y sí, sí, la sí. pandemia nos hizo reconstruirnos a todos, creo. Hay mucha innovación y eso es lo lindo, ¿no? De decir, bueno, esto se está construyendo todo el tiempo, ¿cómo lo vamos a ir incorporando? Y así uno se mantiene vivo. Así es, efectivamente. Y yo siempre he dicho, nunca terminamos de aprender. En mi caso, que enseño el español como segunda lengua, pero se lo enseño a anglohablantes. Entonces, seguir aprendiendo inglés es todo el tiempo. Y hoy por hoy, comentaba con uno de mis estudiantes, yo también me pongo mis planes. Actualmente estoy estudiando francés, italiano y portugués a través del inglés y me decían, ¿es en serio? Y yo, claro, o sea, porque si no, no entiendo lo que ahora tu generación vive para poder actualizarme y estar en la línea. Lo mismo sucede con los boxeadores, o sea, las estrategias yo que pueda ver en las películas, ¿no? De hace 50 años, ves ahora cómo van cambiando y modificándose es el mismo deporte, pero diferentes estrategias, diferentes necesidades, diferentes perfiles de los boxeadores también, ¿no? Sí, sí, qué atinado esto, ¿no? Porque me decía un amigo el otro día, muy buen amigo, me dice, tal entrenador decía que había que hacer esto y con esto le cansaba y tenía 14 campeones del mundo. Yo dije, sí, es cierto, en esa época, ¿no? En 1974 era muy cierto eso. En el Ujú, 2022, ¿seguirá siendo cierto o habrá que agregarle algo más? ¿No? exacto. ¿Cómo exiges ahora a una generación, ¿no? El cambio, el ambiente, todo es diferente, Sí, ¿no? sí, por eso hay que estar contemplando esta ecología en la que nos desarrollamos y viendo las necesidades para su atención. Claro. Y por ejemplo, algo que a mí me ha llamado mucho la atención en las últimas semanas, de hecho, es que las peleas se interrumpen por el COVID. ¿Eh? Pero, ¿qué pasa con el boxeador que ya fue trastocado por la enfermedad? O sea, no va a regresar en las mismas condiciones al ring. No, Por mucho que entre al gimnasio y por mucho que entre a una condición de tratamiento, ya están trastocados, ¿no? Siento que ahí también los entrenadores tendrán que poner un análisis nuevo para saber cómo contrarrestas este factor que ya cambia completamente el sistema inmunológico del boxeador. sí, el Consejo Mundial de Boxeo, a partir de su jefe del área médica, Ricardo Monreal, de Hermosillo, están viendo estos protocolos para la detección de consecuencias post-COVID, ¿no? Entonces, evidentemente, hay que hacer espirometría, hay que hacer electroencefalograma para ver los efectos a nivel neuronal, hay que sacar algunos factores de calidad muscular, hay que ver cómo afectó al corazón, a los pulmones, al cerebro y al músculo, ¿no? Y entonces sacar unos indicadores mínimos para decir, bueno, está en condiciones de empezar a entrenar para pelear. Porque si vos tenés una persona que tiene una capacidad pulmonar menor a la de una persona convencional, evidentemente no puede ni empezar a entrenar para boxear. Claro. Y algo que por ahí suena muy aterrador es que tarde o temprano todos vamos a pasar por el filo de la navaja, por la cantidad, la expansión, Sí. la fragilidad del contagio, o sea, de Pero verdad que Candia,
todos tuvimos papera, todos tuvimos sarampión, todos tuvimos gripe, ¿no? Claro, Bueno, claro. todos vamos a tener COVID, pero En algún como momento, estamos tarde o temprano. vacunados, como estamos vacunados, no nos vamos a morir. Ahora, lo que sí hay que ver es si ese COVID deja alguna secuela después de Ujú, que te agarre vacunado. Ok, ujú. ¿cuáles son las secuelas? Habría que analizar y ver qué se va a hacer en función de ello. Pero no hay que pensar el COVID como la muerte, porque ya estamos vacunados, los que estamos Claro, vacunados, ¿no? claro, hay gente que no. Pero el que no se vacuna para la poliomielitis, para el sarampión, para todo eso, bueno, es decisión suya, respetable, ¿no? Claro, claro, Pero yo no voy a dejar de ir a la escuela porque existe la poliomielitis, yo estoy vacunado, claro. ¿no? Y es una enfermedad más de las muchas que hay y de las que va a haber. Claro, y de alguna manera siento yo que es nuevamente una forma de vida, va a ser una forma de vida, ¿no? Como pasó con el sarampión, como pasó con la Claro, rubiola, la papera, y como todo. claro, cada pandemia es un cambio de vida, Y lo ¿no? que ocurre es que ahora hay medios de comunicación masivos. La difusión Mm, del conocimiento es al instante y hasta se puede magnificar. Esto claro, había pasado antes, pero no existían todos estos medios de comunicación. Entonces, ahora se está viendo de esta manera y se está viendo como única. Pero no, claro. Y que también va a haber la información y la desinformación gracias a estas redes, ¿no? O sea, como te pueden ayudar a tranquilizarte y a tomar medidas, en como a alterar. entrar en pánico y a tomar diferentes resoluciones, ¿no? Al No, y final, la como bien lo dices. tecnología. Vos fíjate que en un año sacaron la vacuna, o sea, algo extraordinario. Claro, Y no una, claro. varias. Y no solo eso, sino que se organizó también como para que todo el país tenga vacunas gratis. O sea, las condiciones en las que nos agarra esta pandemia fueron extraordinariamente buenas. Sí, dentro de lo malo A nivel fueron, organizativo, hubo a nivel bueno, social un desastre, porque como esta sociedad se virtualizó, entonces no es una sociedad activa, una sociedad sedentaria. Y que te agarre cualquier cosa siendo sedentario, cualquier cosa, es sí, peor claro, que te agarre activo. claro, claro. Pero de verdad que todo esto sigue siendo como un motivador para encontrar también al mismo tiempo un qué hacer. Yo siento para mucha gente el deporte en casa fue fundamental y encontrar fuentes de ayuda, fuentes de comunicación, fuentes de información para poder activar y para poder estar al día, ¿no? De vencer un poco como el aislamiento, la soledad en muchos casos, ¿no? De gente que pues viven solos o con su perro, yo me apunto, ¿no? Yo decía, tengo que encontrar un algo que hacer porque si no, ¿qué vamos a hacer aquí guardadas, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que también podemos buscar el punto positivo, ¿no? A ver, si tenés que estar encerrado, antes te quejabas porque no tenías tiempo. Bien, ahora que exacto. lo tienes, ¿qué vas a hacer? Yo escribí libros, hice Ujú, una plataforma de capacitación, hice esto, hice aquello. Bueno, claro, después no voy a tener ese tiempo, entonces lo aprovecho. exactamente. Sí, Y fue ocupacional si supiste aprovechar la claro. situación, ¿no? Es decir, cada uno tuvimos, y era un poco lo que te decía, tuvimos que reinventarnos. Cuando a nosotros nos dijeron van a enseñar completamente en línea, pues si no estabas al tanto de la tecnología, pues tuviste que aprender, ¿no? Claro, Y sí. yo entraba a los cursos y decía, pero esto existe, ¿no? Y esta plataforma, y puedes usar esto y puedes usar aquello. Y como eso, pues todo mundo, ¿no? Todo Y mundo tenías tiempo tuvimos. para investigarlo y para aplicarlo y para ensayarlo. Está bien, está Claro, perfecto. claro, en el caso de nosotros el tiempo fue así, íbamos sobre la marcha, o sea, íbamos descubriendo y íbamos aplicando porque nos ganaba el día a día, ¿no? Ya nos decían, la clase empieza mañana, ¿cómo, no? Pero Candia, los latinos somos hijos de rigor. Si no es así, no lo hacemos. Está bien, Eso es cierto, está bien, eso funcionó. es cierto, Sí. eso es cierto. Sí, a nosotros nos dieron 15 días y estábamos ya con la puerta casi abierta, ¿no? A punto de que entraran los chicos y bueno, Pero bueno, un gran educador la pandemia. Fue un gran educador de claro. cambiar, de innovar, de hacerse cargo, de salir adelante y de redescubrirse. Así es. Y yo creo que vamos a seguir reencontrando otras formas para seguir sobreviviendo a esta y muchas otras
retos, yo le llamo retos u oportunidades de poder lidiar la vida, pero sobre todo seguir disfrutándola, ¿no? De seguir encontrando Y un cuidarnos, motivador, exacto. pero de verdad, no de distanciarnos, de cuidarnos de verdad, de dormir bien, de comer bien, de hacer ejercicio, de disfrutar del día, de disfrutar de la gente. Porque creen que ponerte un barbijo es cuidarte. No, cuidarte es tener un buen índice de masa corporal, cuidarte es tener una buena capacidad pulmonar, cuidarte es dormir bien, cuidarte es comer bien, cuidarte es estar con la gente que te hace bien. Claro, exactamente. Sí, Es un círculo enorme que tenemos que tener en cuenta si realmente queremos seguir disfrutando el aquí y el ahora, siento yo. sí. Pues Rodrigo, de verdad, muchísimas gracias. Un argentino con un corazón mexicano que sin duda seguirá dando a todos quienes lleguemos a este círculo y fuera del círculo también. Un placer de verdad platicar contigo. Te deseo toda la suerte, que siga en pro este proyecto y que haya muchísimos más libros sobre este talento que tú acumulas, compañero. Muchas gracias, Candia, gracias a todos y bueno, excelente. La verdad a mí me encanta dialogar contigo y espero que la gente se contagie de esta pasión que tenemos. Gracias. Así será y bueno, en breve estaremos ahí platicando con los capacitadores del Círculo Internacional de Expertos. Que estén muy bien, nos Hasta luego. vemos pronto. Gracias.